Dios le bendiga mis amados, esperando que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenido a este canal, espero que sea de gran bendición. Hoy vamos a hacer un video que yo sé que va a tener, va a despertar, va a abrir un hambre de tú mismo investigar. Porque sabemos que en esto de la doctrina y de la palabra y de las escrituras del Señor, hemos visto que muchas personas no estudia las escrituras ni investiga, sino que se deja llevar de lo que otro dice. Y usted tiene que certificar por las escrituras las cosas que la Biblia habla y sin ánimo de una persona externa, usted pueda entender el versículo y ver qué está diciendo, porque hay mucha sutileza últimamente. Vamos a hablar acerca de la unión hipostática, vamos a hablar de lo que verdaderamente Jesús renunció a ser Dios en la tierra o siguió siéndolo. Ese es el tema de hoy. Jesús renunció a ser Dios en la tierra, escuche bien para que no malinterprete, o siguió siéndolo. Sabemos que hay una postura acerca de lo que es la unión hipostática, que creen que Dios, que Jesús, mientras estuvo en la tierra siendo hombre, fue 100% Dios. Algo a lo que yo difiero totalmente. Sabemos que por las escrituras nosotros no podemos dar cuenta que el sacrificio más grande que Jesucristo hizo en sí mismo, hablando de él en sí, el sacrificio que le costó a él más grande hacer, no fue morir por los pecados de la humanidad. A él, en cuanto a Jesús, el sacrificio más grande para Jesús no fue morir en cuanto a dar su vida por la humanidad. No. El sacrificio más grande que tuvo Jesús fue dejar de ser Dios para hacerse un hombre en la tierra. Ese es el sacrificio más grande que Jesús tuvo que hacer. Dejar de ser Dios para hacerse hombre. Ese es el sacrificio más grande que una divinidad puede hacer. Dejar de ser divino, dejar de tener todo su poder, dejar de ser un Dios omnipotente, soberano, para hacerse humano, para hacerse hombre. Ese fue el sacrificio más grande que Jesús hizo por la humanidad. Nosotros nos damos cuenta que también uno de los sacrificios más grandes para un Dios es morir, porque entendemos que el Dios todopoderoso no puede morir. En el contexto, tanto cuando nos vemos con tantas historias y mitos y cosas que nosotros a veces podemos leer y entender acerca de lo que el hombre interpreta como Dios, nos damos cuenta que una de las cualidades más importante para ser un Dios es una persona, es que sea eterno, es que no muera, es que tenga esta cualidad de poder. Entonces, si nos damos cuenta ahí que lo más difícil para Jesús fue dejar de ser Dios y hacerse un humano, hacerse un simple mortal, un hombre, nos damos cuenta que esta postura hipostática o esta postura que tienen las personas de creer y decir Jesús 100% hombre, 100% Dios en la tierra, esta es una de las doctrinas, yo creo que un poco complicada, porque no se afinca verdaderamente en el sacrificio de lo que Jesús hizo. Jesús se despojó, y vamos a leer en Filipenses 2:6 al 7. Allí la palabra nos puede enseñar, dice, puede enseñar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, entonces nosotros nos damos cuenta aquí que de lo que él se despojó es de ser igual a Dios. Oiga, ¿y cómo era igual a Dios? Omnipotente, omnipresente, una divinidad que tenía todo el poder. A esto es que se refiere el versículo. A esto fue lo que él dejó de aferrarse. Entonces, ese fue el sacrificio que él tuvo que hacer para
hacerse semejante a los hombres, ser humano, ser una persona común y corriente que sangra, que tiene sangre, que no es espíritu, sino que está encarnado en una carne, está encerrado, tiene limitaciones. A esto se refiere el versículo. Entonces, mientras Jesús estaba en la tierra, ¿era Dios? Sí, era Dios. Pero ¿cómo era Dios? Como hombre, porque no podemos entender, no podemos decir que Jesús estaba en toda su divinidad, estaba en todo su poder, era Dios omnipotente. No lo podemos afirmar. ¿Por qué? Porque ese fue el despojo que Jesús hizo. Ese fue el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Dejar de ser Dios para convertirse en un hombre. Para que, como ningún hombre pudo vencer el pecado, él tenía que por el mismo ser hombre, ser un hombre, una persona normal, tenía que entrar la libertad hacia nosotros los hombres. Entonces, esa regla de creer que Dios iba a morir en una cruz con todo su poder omnipotente y todo eso, eso no podemos darle fehaciente a eso. ¿Por qué? Porque es imposible de creer. No es lógico para nosotros los seres humanos que un Dios con todo su poder, con todo su esplendor, con todo su omnipotencia, dejar ir a morir. No fue Dios que murió, fue un ser humano, fue el Hijo de Dios que se hizo hombre, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros, cumplió, encerró el pecado en su sangre y le dio muerte al pecado a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros pensamos y creemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre, estaríamos quebrantando una ley que incluso está en la profecía de los profetas, de que por un hombre entraría la libertad hacia nosotros. Por un hombre, como un hombre transgredió, un hombre vendría a libertarnos. Esto sería quebrantado. ¿Por qué? Porque si decimos que Jesús estaba en todo su poder, 100% Dios, 100% hombre, como muchos dicen, entonces ese sacrificio no hubiese sido como justo para pagar los pecados. ¿Por qué no hubiese sido justo? Porque un Dios con todo su poder podía aguantar todo lo que le hicieron. El azote, todo lo que pasó, todo eso lo podía aguantar y llevar. En un sentido de los latigazos, todo eso, no iba a sufrir, no iba a padecer, no iba a pasar por nada de esto, porque un Dios con omnipotencia no cae en emociones humanas, no cae en emociones de la carne como nosotros los seres humanos. Entonces es imposible nosotros creer que Jesús no vino como un hombre, como un ser humano mortal, y el decir que él era omnipotente Dios en la tierra es faltarle el respeto a las escrituras. ¿Por qué? Porque él se hizo humano y Filipenses lo está declarando. Filipenses 2 del 6 al 7. Mis hermanos, uno de los versículos que cogen para refutar acerca de esta misma postura de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre mientras estuvo en la tierra, es Juan 1 primera de Juan 1:14, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este versículo muchos los tergiversan para darle un poder cuando Jesús realmente deja ese poder para encarnarse. En el principio, ¿qué quiere decir? En el principio él era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, en el principio Jesús era con Dios, el Hijo de Dios era con Dios, eran iguales. Es lo que quiere dejar dicho el versículo. Y el verbo era Dios. O sea que Jesús tenía la divinidad, todo el poder como Dios. Y aquel verbo
fue hecho carne, o sea, aquel verbo diciendo el Dios que estaba en el cielo con su divinidad se hizo hombre y habitó entre los hombres. Eso es lo que quiere dejar dicho el versículo. No está diciendo que Dios con todo su poder vino y se encarnó en un hombre con todo su poder. Usted se imagina ninguna vasija hasta que Jesús no hiciera lo que él vino a hacer en la redención. Ninguna vasija humana aguantaría lo que es el poder de un ser omnipotente como Dios. Ninguna vasija lo aguantaría. Ninguna vasija lo aguantaría. Por eso Jesús tuvo que limitarse a ser humano. Jesús se autolimitó a ser humano. Y ese fue el sacrificio que le costó a él o más bien despojarse, dejar toda su divinidad para ser hombre en la tierra. Ese es un gran sacrificio. Es el más grande sacrificio que Jesús ha hecho. Despojarse de ser Dios por causa del pecado del hombre para darle libertad al hombre. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que mientras Jesús se encarna, por eso hay un versículo que dice que aquellos que creen, o más bien que aquellos que no confiesan, o más bien que tergiversan la doctrina y dicen que Jesucristo no vino en carne, porque eso es lo que pasa con este tipo de tesis. Esto es lo que pasa con este tipo de argumento, o con este tipo de filosofía de la persona tratar de interpretar la Biblia. Esto es lo que pasa cuando ellos dicen que Jesús era 100% Dios. Están diciendo que Jesús entonces prácticamente no se encarnó, porque es imposible que un 100% Dios no esté, o sea, es imposible que la carne, que un cuerpo humano pueda retenerlo. Es imposible. Por eso no vemos a Jesús. Vemos a Jesús padeciendo hambre, dolor, posiblemente sueño, cansancio, todo este tipo de anomalía humana. Vemos que él también la padece y vemos que él también la siente. ¿Por qué? Porque eras un ser humano, una persona siendo 100% Dios, que no sé cómo cabería eso, siendo un humano 100% Dios. No me llega, no puedo hacer como congruencia ni lógica con un ser humano 100% Dios. No me cabe la menor idea de cómo puede pasar eso, porque, o sea, sería un ser que la materia no podría retenerlo. O sea, sería alguien que dejaría mostrar ante los demás el poder tan grande que tiene, o sea, de un ser omnipotente. ¿Me entiende? Porque sabemos que Jesús, claro, en todo su ministerio, ustedes no van a conocer nada de Jesús hasta que es revestido por el poder de Dios. De una vez Jesús empieza su ministerio a los 30 y pico de años, nos damos cuenta que entonces él es revestido del poder de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Y dice que cuando viene en el poder del Espíritu Santo, los demonios se sujetan, los demonios son expulsados. Vemos, pero antes de esa trayectoria de Jesús, la escritura, la escritura en la Biblia no nos relata nada de Jesús. ¿Me entiende? Solo que cuando el niño iba al templo y enseñaba y hablaba con mucha sabiduría, y en toda la escritura lo que podemos ver es que era un niño muy sabio y que hablaba con una sabiduría que hasta los maestros ancianos de las escrituras se sorprendían. Pero no vemos más nada. Cuando Jesús es impactado, más bien es revestido del Espíritu Santo, vemos que comienza a sanar, vemos que comienza a libertar, a deshacer las obras del diablo. Pero cuando Jesús hace o da testimonio ante los demás del poder tan grande que tiene, cuando es transfigurado. Vemos que cuando él es transfigurado, lo primero que pasa es que el cuerpo de él no aparece. O sea, lo primero que vemos como poder de un Dios es que él resucita, la vida la toma de nuevo. Tomó la vida.
o como hablan los versículos, el Padre le resucitó de entre los muertos. Y cuando Él resucita, entonces tiene un cuerpo glorificado en el cual ese cuerpo no se ata a la materia, sino que traspasa las paredes, brilla como el sol. Las personas se sorprenden al verlo y vemos la grandeza del Señor Jesucristo. Vemos cuando Él se le aparece a Pablo en el llamamiento de Pablo. Vemos que Pablo queda ciego de tanto resplandor y de tanta divinidad, podríamos decir, en Él. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos tapar el sol con un dedo. Otro versículo que habla acerca de esto. Bueno, en Juan 14:28 dice: oíste que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, y me amaréis, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Todas estas son palabras de Jesús mientras estuvo en su humanidad. ¿Entiende? Jesús siempre se percató de que mientras Él estuvo como ser humano en la tierra, obedecer toda la palabra del Padre, seguir al Padre en todo. Nosotros no vemos a un Dios autoritarista en la tierra, a un Dios omnipotente en la tierra, que Él toma decisiones propias. No se ve eso en la tierra. Se ve a un hombre sometido al Padre. Se ve a un hombre sometido a la voluntad de Dios. Esto no quita que Él no sea el Hijo del Altísimo. Esto no quita que Él no sea el Hijo de Dios. Esto no quita que Él sea Dios. Igual a Dios, como dice el versículo. Esto no lo quita. ¿Entiende? Entonces, en el libro de Marcos 13:32 nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué quiere dejar dicho este versículo? Jesús era un autoritarista, era un Dios que tomaba decisión propia, que estaba en todo su... No. Lo que estamos viendo en Marcos es que Él se sometía al Padre. Es que Él era, y cuando hablemos de someter, porque las personas cambian, no entienden el término. Cuando hablamos de someter, no estamos hablando de que es controlado, no, sino que obedece. Alguien que obedece por voluntad propia. Eso es someter. Alguien que obedece por voluntad propia. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está diciendo Marco, nos podemos dar cuenta de que hay un omnipotente Dios en el cual todos se someten, en el cual todos obedecen. Aún mientras Jesús estuvo en la tierra, obedecía al Padre. Entonces, eso no lo vemos cuando Jesús tiene toda su divinidad. No lo podemos ver. ¿Por qué? Porque no conocemos más allá. Lo que podemos ver por los versículos es que Él era igual al Padre, como dice el versículo que leímos anteriormente. Y cuando habla en Juan también, que el verbo era Dios, que el verbo era con Dios. Entonces, nosotros podemos entender que mientras Jesús se hizo hombre, Él se despojó no de nombre de ser hijo del Altísimo, no de nombre de ser Jesús, no, se despojó de ser Dios, de ser igual a Dios, se despojó de ser igual a Dios y se hizo hombre para cumplir, con lo escrito, para cumplir con lo profetizado, para cumplir con las ordenanzas de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta en el libro de Mateo 26:39 que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, o que sea tu voluntad, en otra versión. Entonces vemos a un Dios orándole a otro Dios. Es lo que nosotros vemos.
Es lo que la persona están diciendo. Es lo que es tú con esa postura hipostática de que Jesús 100% Dios en la tierra. Eso no existe. ¿Me entiendes? Lo que vemos a través de los versículos, es a un hombre orando, un hijo de Dios, un hijo del Altísimo, un hijo de Dios así como eran aquellos los justos, los santos, un hijo de Dios orando a su padre. Un hijo orando a su padre. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, no podemos ver a un Dios, 100% Dios, doblado de rodilla, orándole a otro Dios. Eso es lo que tu postura hipostática del 100% Dios y 100% hombre postula. Pero no es así. Así que lea con paciencia, determinadamente, escudriña el texto para que usted se dé cuenta. Cuando hablamos de que Dios no puede ser tentado por nadie, pero Jesús lo tentaron en el desierto. Jesús fue tentado, y si él era 100% Dios, según las leyes espirituales, según las leyes de Dios, no puede ser tentado. Según las leyes de Dios, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces, nosotros no podemos comprender cómo es que Jesús en la tierra era 100% Dios, si él fue tentado. Incluso hasta morir fue tentado, hasta en la cruz fue tentado, con el ladrón al lado. Entonces, 100% Dios, un hombre no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, ni por los hombres ni por nadie. La omnipotencia y el poder tan grande de Dios no puede ser tentado. Y este versículo claramente nos está diciendo que Jesús fue tentado. Jesús fue tentado varias veces en el desierto. Fue tentado a la cruz. Fue tentado cuando iba al madero. Fue tentado en muchísimas ocasiones. Mas sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Jesús, lo que vemos es un papel de siervo, de obediencia, de sometimiento a su Padre, para cumplir con los mandamientos de Dios, para que la humanidad sea redimida. Esto es lo que estamos viendo aquí. Así que no te lleve de esa vana sutileza de decir estas cosas, porque estaría en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué estaría en contra de la voluntad de Dios? Porque el decir que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, no se te hace justo a ti que entonces el pecado del hombre, ningún hombre podía cargar con él. Ningún hombre podía llevar a cuesta el pecado. ¿Entiendes? Entonces, cuando vemos eso, nosotros nos damos cuenta que entonces, claro, tenía que venir un Dios a morir para poder cumplir con los pecados del hombre. Entonces, eso sería algo como raro, como fuera de lógica. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces diríamos que Dios es injusto a poner tantas cosas que el hombre no podía cumplir. Por eso Jesús hizo hombre. Si hubiese sido así como ellos dicen, Jesús lo que tenía era que venir en espíritu con todo su poder y no encarnarse en una simple humana y guardar 9 meses en un vientre para después nacer, hacerse niño, vivir toda esa vida como niño y esperar a ser hombre para entonces manifestar su poder. Eso sería algo como complicado de entender. Tenía que ser un hombre según la profecía. Tenía que ser de un linaje, de la raíz de David según la profecía. Tenía que ser según descendiente de Abraham según la profecía. Entonces, cuando yo veo este tipo de postura o escucho este tipo de postura, entonces ahí es que yo resalgo en defensa. Porque nosotros tenemos que entender de que si tú haces que Jesús sea 100% Dios en la tierra cuando Él vino y se encarnó, entonces tenemos un problema doctrinal allí. Tenemos un problema doctrinal allí. Así que, mis hermanos, esto no quiere dejar dicho que Jesús no era Dios. Esto quiere dejar dicho que Jesús se despojó de ser Dios para ser un hombre y cumplir con los mandamientos de Dios. Y ese fue el gran ministerio del Hijo del Altísimo. Dar la vida como hombre por cada uno de nosotros. Y resucitar en gloria. Resucitar victorioso, habiendo cubierto los pecados de la humanidad.
habiendo cubierto los pecados de la humanidad. Así que, mis hermanos, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, ahí están los comentarios. Usted puede opinar, usted puede preguntar cualquier cosa y estaremos abiertos a expresar y hablar del tema. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que la paz del Señor esté contigo y espero que el Espíritu Santo sea tu guía. Así que no olvides suscribirte a este canal, dale like, comenta y nos vemos en un próximo video. Dios le bendiga.